Un día le pregunto, estaba con Domingo Cura acá en una confitería de un amigo mío que lo había contratado. Maestro, ¿usted tocó el concierto de Aranjuez frente a la orquesta del Teatro Argentino a los 17 años? Y me dice, no, a los 16. Bueno, damos comienzo al primer capítulo del ciclo Guitarras de Mi Tierra. Este ciclo que va a estar coordinado por María José Pinardel y Facundo Adorno. Hoy la tenemos a María José. ¿Cómo andás, María José? Hola, ¿cómo andás, Luis? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, presentemos al invitado que has traído para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un invitado que es Adrián Domingo Mercado, es guitarrista, se recibió en el Conservatorio Gilardo Gilardi y fue profesor en el conservatorio en guitarra, en cámara. También dirigió la primera orquesta de guitarras de La Plata. También su ensamble musical La Cuarta Dimensión, y fue profesor en varios institutos acá de la ciudad de La Plata, de la Escuela de Danza. ¿Cómo andás, Adrián? Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo les va? Felicitaciones por el programa, por el advenimiento. En Radio Universidad, Adrián. ¿Eh? Un gusto tenerte en Radio Universidad. Muy amable, muy agradecido. Bueno, tenemos acá para también hacer homenaje a la guitarra, ¿no? A este oficio que o sea, acá en la provincia y en Argentina es uno de los instrumentos más estudiados, ¿no? Bueno, Adrián, contanos un poco tu experiencia en este oficio y los conjuntos que dirigiste, ¿no? Y yo, como mi papá también, mi abuelo fueron guitarristas. Mi papá fue profesor de conservatorio y tocó en Europa también, tocó para el séquito papal de Juan XXIII, el Papa Bueno. Y tocó en todo el país, a lo largo de todo el país. Yo comencé haciendo un poquito de música popular también a los 15, 16 años, y después me determiné a estudiar en el conservatorio y hice la carrera y seguí con el género clásico, bastante con el género clásico. Allá, pero por el 2000 se me ocurrió inventar la primera orquesta de guitarra con 5 modelos de guitarra. Es el instrumento nacional, la guitarra. Pero en Japón hay una orquesta de 400 guitarras con 36 modelos de guitarra. Entonces yo digo, me parece que a pesar de ser nuestro instrumento nacional estamos un poquito demorados, y me dispuse a escribir mucho y arreglar para esta conjunción, que puede ser tanto un quinteto como una orquesta de guitarras que doble las partes, pero en general son
son a 5 partes las obras, las partituras. Bueno, allá por el 2002 me llama la maestra de Cacho Tirao, tenés que venir a Buenos Aires a tocarme con tu guitarrita, a darnos un concierto. La maestra ya tenía más de 90 años y me contaba que a fin de año se iba a tomar el avión para ir a Inglaterra a saludar a Wilito. Y me llamó la atención, yo digo, maestra, me figuré, pero le pregunté, ¿quién es Wilito? Y John Williams, el que Segovia nombró como el príncipe de la guitarra, dijo cuando lo encontró bien avesado, exclamó, ha nacido el príncipe de la guitarra, John Williams, el guitarrista, porque hay un homónimo en Norteamérica que escribe música para películas, que ha ganado muchos Oscars con las músicas de películas. Pero bueno, la cuestión es que fuimos, fuimos para allá, para Buenos Aires. Hay muchas anécdotas, hay cosas risibles para contar, que en otras circunstancias las vamos a rememorar. Estaba un integrante de La Tuerca, Juan Carlos Palma, que ¿se acuerdan ustedes del elenco de televisión en La Tuerca? Y me decía que había filmado él para una película, Ya tiene comisario el pueblo. Ya tiene comisario el pueblo. Bueno, tocamos para este grupo de gente, estaba la maestra de Cacho y está en YouTube la felicitación que nos dirige ella a la observación, agradeciendo y mostrándose muy satisfecha con lo que habíamos hecho. Esto fue para el 2002 aproximadamente, año 2002. Después yo tenía un grupo que lo fui acrecentando con percusión, con trabajo, cantantes. Llegamos en el Teatro Argentino a ser 23 músicos en el escenario y sacarme un poco el gusto, que la guitarrita parece chiquita pero entiende mucho. Claro. Porque vos lo tenés a Gardel, que a partir de sus acordes ya figuraba una orquesta, los Panchos y los Beatles, que llenaban los estadios deportivos. Entonces, en el Teatro Argentino éramos 23, y como estaba yo de profesor de la Escuela de Danzas Contemporáneas y Clásicas, me coreografiaron varias de esas canciones, la gente, las chicas en general de la escuela. Cuando vino Serrat, le entregué un DVD con 7 canciones de él bailadas. A Paul McCartney le mandé 29 canciones de los Beatles bailadas por las chicas. Claro. Y ahí, si espían YouTube, se van a encontrar con eso. Bueno, la guitarra, a partir, como ya les digo, el mismo Segovia también imaginaba los sonidos y los reproducía lo más fielmente posible con su articulación y su toque. Esto es un contrabajo, esto es un cello, esto es un trombón, una trompeta. Entonces, bueno, yo me permití el gusto de integrar así una serie de instrumentos para tocar música de películas, música de series de televisión y todo tipo de canciones. Hacíamos Piazzolla, Sinatra, Jobim, Vinici de Moraes, Baden Powell, Toquinho, etcétera, Lalo Schifrin, Michel Legrand, etcétera, etcétera. Y eso ya se van a encontrar. Sí, Luis. Sí, no, me parece para los oyentes realmente una actividad muy prolífica como artista. ¿Qué te parece, María José, para ir adelantando a los oyentes a escuchar algún tema que nos ha traído Adrián? Sí, vamos a escuchar un tema que se llama de Sersa Frank, ¿no? Un preludio, ¿no, Adrián? Que hice unos arreglos para orquesta de guitarras, bueno, que yo también participé dentro de las orquestas de guitarras, junto a la dirección de Adrián. Así que le vamos a escuchar el tema de Sersa Frank, ¿está bien? Dale. Sí.
Bueno, ahí escuchamos el tema de César Franck, ¿no? Para orquesta de guitarras. Bueno, en esas orquestas de guitarras participaban chicos de diferentes niveles, ¿no, Adrián? Dentro de... Sí, había chicos de los primeros años y algunos egresados también, algunos hasta colegas. Claro. Sí. Sí, es un muy buen aprendizaje también de participar dentro de estas agrupaciones, porque escuchás varios timbres, ¿no? Desde el más grave al más agudo, como replicando lo que es, digamos, la música orquestal, ¿no? Con las guitarras estas que vos habías diseñado, ¿no? Sí. Y que decías que recibió el elogio de la profesora Cecilia Salomón de Font, que era la profesora de Cacho Tirado. Sí, también le enviamos grabaciones a Joaquín Rodrigo. Claro. Le mandamos algunas grabaciones a dúo de guitarra con Rivera, y nos dijo que le iba a ser de agrado para los estudiantes, para el estudiantado. Después otra maestra que lo escuché y me felicitó, es una guitarrista que considerada la primera dama de la guitarra en Norteamérica, salió 5 años consecutivos la mejor guitarrista de toda Norteamérica, que se llama Leona Boyd, y que estudió con los grandes, con Brim, Williams, estudió con los grandes guitarristas. Buenísimo. Y ella también me pregunta por la dirección de Falú, lo admira mucho a Falú, y por aquellos tiempos había ido don Eduardo a dar un concierto en Miami, y Leona fue y se quedó sorprendida, quedó impactada con la prestancia de Eduardo Falú, un maravilloso compositor y ejecutante, ¿no? Adrián, te hago una consulta. Además de con orquesta y guitarra, también vos tenés toda una trayectoria como solista, de hacer producciones como solista, ¿no? Yo grabé y toqué mucho tiempo, me ha gustado mucho, sí, pero hay muchos solistas, y a mí me gusta el repertorio que yo hago, todo, pero el dúo abre mucho las posibilidades a tocar mucha música que no se ha tocado y que produce efectos muy enriquecidos. Decía Chopin decía, nada es más bello que una guitarra, salvo tal vez dos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Salvo tal vez. Esa es una frase que le rogamos a Adrián, que la usa mucho también. ¿Esa frase? La de Chopin. Sí. La del Duna es maravillosa. Yo edité hace 4 o 5 años un libro de 8 partituras de Chopin, casualmente, de Chopin, para 2 guitarras. Sí, también editaste el libro ese. Sí, está editado en un librito, 8 piezas, que tuve en sus circunstancias, algunas las leímos incluso con Cacho Tirado. Claro. Estuvimos a punto de grabarla con el maestro Cacho. Sí, porque pero bueno, Cacho también se recibió en el conservatorio, Cacho Tirado. Sí. Bueno, eso, María José, no muchos lo saben, de esa historia de Cacho Tirado, que se recibió en el conservatorio. Por ahí uno conoce la etapa pública masiva. Claro, igual Cacho se dedicó más a los conciertos que a la enseñanza, ¿no, Adrián? Eso. Sí, exacto, eso es así. Un día le pregunto, estaba con Domingo Cura acá en una confitería de un amigo mío que lo había contratado. Maestro, ¿usted tocó el concierto de Aranjuez frente a la orquesta del Teatro Argentino a los 17 años? Y me dice, no, a los 16. Claro. Increíble. Fue un niño prodigio. Y después, cuando ingresó al quinteto que estuvo no sé cuánto, unos pocos años con Astor Piazzolla, Piazzolla le decía, lo estimulaba para que fuese solista, a pesar de que, claro, tocando en el quinteto se luce maravillosamente bien, pero lo veía tan maravilloso que lo impulsaba a que inclusive hiciese grabaciones solistas y hiciera la carrera de solista, a partir de esas experiencias con Piazzolla. Bueno, realmente, María José, es un gusto
tener acá con nosotros a Adrián Mercado por su trayectoria, con las personas que ha compartido su vida artística, y tenerlo en Radio Universidad de La Plata es sí, aparte, gusto. él formó a muchos guitarristas de La Plata, a muchos guitarristas que pasaron por el conservatorio, y bueno, y también él daba clases independientes. Claro. Yo tuve un programa unos meses en Radio Universidad. Mira, qué bueno. Un programa semanal de media horita, lo tuve durante unos cuantos meses. Y yo pasaba las grabaciones mías con dúos de guitarra y con conjuntos también. Eso es. Bueno, y después, sí. allá por el año. Por el año. Hola. Sí. En el 78 grabamos un long play en CBS Columbia. En donde en el lado A yo le dedico un tema a George Martin, que es el director de la Sinfónica de Londres, que fue director artístico de los Beatles, que los descubrió y los acompañó a grabar todos los discos. Mirá vos. Y allá, por la década todavía del 70, nos invitaron a tocar en la cancha de Estudiantes 17 horas de rock. Mirá. 17 horas. Mirá, ¿Te acordás? Qué reconocimiento, sí. Sí. Y bueno, y vino León Gieco, Porchetto, Lito Nebbia, Santa Olalla con Arco Iris. Y bueno, y ahí yo le escribí una letra en homenaje a George Martin, que recién en el año 78 la llevamos al long play, que es una canción dedicada a George Martin. Porque George Martin, que tiene el ritmo de la vida, es una grabación que se las recomiendo por YouTube. El ritmo de la vida. Este hombre como instructor, como maestro, ritmo, armonía y melodía. 3 capítulos dictados con su excelencia de costumbre, que le van a sedimentar y le van a dejar un recuerdo imborrable. Genial. Buenísimo. Bueno, María José, creo que lo mejor para cerrar este primer capítulo es irnos con un tema también de Adrián Domingo Mercado. Bueno, el tema que vamos a cerrar esta entrevista es Malambo, de Abel Fleury, que es dirigido por Adrián con la orquesta que él tiene, el ensamble musical, digamos, con la escuela de danzas. Así que ahora les compartimos esta obra.